Buenos días, bienvenidos al Facebook Live de hoy desde el Centro de Fertilidad de la Clínica de la Mujer. Les habla Carlos Zorro, soy ginecólogo, soy subespecialista en reproducción humana y la idea del día de hoy es hablar un poco de esas causas de la infertilidad en las que está inmiscuido el hombre. Le decimos entonces factor masculino a estas causas de fertilidad donde el hombre puede ser quien tenga el problema. También vamos a hacer especial énfasis en los casos donde los pacientes se han hecho vasectomía y desean tener nuevamente un hijo. Vamos a empezar esta charla del día de hoy diciéndoles que este problema de la fertilidad, recordándoles que es un tema cada vez más frecuente encontrar problemas con la fertilidad. La infertilidad es un tema bastante común entonces hoy en día y a veces es simplemente subvalorada, subdiagnosticada. Hay que decir que incluso la mitad de los problemas de la fertilidad puede tener que ver en algún problema masculino. Así que esto no es solo exclusivo de las mujeres, contrario a lo que se pensaba incluso anteriormente. En la mitad entonces de los casos donde puede haber algún papel masculino, encontramos que en un 40% de las causas totales, la causa puede ser incluso exclusivamente masculina. De 10 mujeres, de 10 parejas entonces que consultan a un centro de fertilidad o que tienen algún problema de la fertilidad, van a haber 4 que tienen algún problema desde el punto de vista del hombre, algún problema masculino. Y esas causas son las que queremos tratar el día de hoy. Desde el punto de vista de los problemas masculinos vamos a encontrar entonces causas que son de nacimiento, vamos a encontrar causas adquiridas y vamos a tratar de diferenciarlo desde esos dos puntos de vista. Las causas de nacimiento son causas en las cuales el hombre, generalmente por alteraciones genéticas, puede tener algún problema con su fertilidad. Ese tema se relaciona generalmente a alteraciones en los cromosomas, en los genes, que pueden originar un problema exclusivamente en la fertilidad o incluso un problema mayor en la salud del hombre. Desde ese punto de vista, podemos tener entonces personas que tienen una función sexual completamente normal y aún así no saben que tienen problemas de fertilidad, solo cuando tienen eventualmente esa dificultad para lograr el embarazo. Estas personas se caracterizan porque en sus exámenes, cuando hacemos el examen de la fertilidad del hombre, que es el espermograma, para que lo recuerden también, ya tuvimos la oportunidad de hablar del mismo hace algunos de estos Facebook Live, el examen sale completamente alterado con un diagnóstico de azoospermia o con una disminución muy marcada del número de espermatozoides. En estos casos se hace una evaluación genética de los hombres y encontramos problemas que pueden ir desde el número de los cromosomas hasta una alteración en un cromosoma específico, el cromosoma masculino, que puede ocasionar este problema. Así las cosas, la mayoría de estos hombres pueden tener dificultades que incluso con tratamientos de fertilidad puede que no sea tan sencillo lograr el resultado, pero en un buen número de ellos vamos a tener posibles ayudas para que puedan ser padres. Con el uso de tratamientos como la fertilización in vitro o incluso tratamientos de otra índole que pueden asociarse a esta fertilización in vitro, como el diagnóstico genético preimplantacional. Ya desde el punto de vista de las causas adquiridas, que son tal vez más comunes, corresponderían a quizás más del 90% de las causas de los problemas masculinos que vemos hoy en día. Tenemos causas adquiridas por enfermedades, causas adquiridas por medicamentos que ha consumido el hombre, causas adquiridas por la ocupación del hombre, causas adquiridas por cirugías como la vasectomía. Y desde ese punto de vista pues es donde vamos a enfocarnos quizás en la charla del día de hoy. Encontramos normalmente el aparato reproductor masculino, que es obviamente donde se originan los espermatozoides,
encontramos los testículos, que son la fábrica de los espermatozoides. Estos testículos están expuestos eventualmente a diversos posibles daños, y encontramos dentro del testículo unas células muy pequeñas que son las que originan los espermatozoides. ¿Qué daños o qué posibles factores pueden afectar la fertilidad en ese sentido en el hombre? Pueden estar asociados aquí problemas como medicamentos. Hay medicamentos como por ejemplo anticonvulsivantes, antibióticos, medicamentos incluso para mejorar la libido en algunos hombres, la testosterona que incluso usan algunos deportistas de alto rendimiento, gimnastas o incluso personas que les gusta simplemente tener un estado físico óptimo en un gimnasio para generar masa muscular, pueden tener alteraciones de la fertilidad por estos medicamentos. También hay unas venas que pueden estar dilatadas en el hombre, que están cerca a los testículos, que pueden hacer que se aumente la temperatura de los testículos y originar por esto problemas en la producción de espermatozoides. Esa dilatación se llama varicocele. El varicocele puede estar presente hasta en el 25% de los hombres que tienen alteraciones desde el punto de vista del examen que evalúa la fertilidad, que es el espermograma. El varicocele se puede tratar con una cirugía y se puede recuperar en un buen porcentaje de los casos la fertilidad en estos hombres. Sin embargo, no necesariamente la cirugía corrige el problema, así que puede ser necesario un tratamiento de fertilidad más avanzado, como voy a hablar al final de esta charla. También hay alteraciones ocupacionales. Hay hombres que están expuestos a altas temperaturas en sus testículos. Me refiero a pilotos, conductores, chefs que pueden tener exposición a altas temperaturas en los testículos, el uso de ropa apretada, aunque bueno, eso puede estar discutido, tener el computador portátil cerca a los testículos puede aumentar la temperatura testicular y esto puede afectar en últimas la producción de espermatozoides. En estos casos puede ser simplemente la solución alejarnos de ese posible factor que pueda estar afectando la temperatura de los testículos para solucionar el problema, pero a veces la solución también puede estar en un tratamiento de fertilidad. Finalmente también están las causas adquiridas, en las cuales tenemos cirugías incluso como las herniorrafias. La cirugía que corrige las hernias puede también alterar la circulación de los espermatozoides, o también hombres que ya han tenido hijos que en algún momento tomaron la decisión de simplemente cortar los conductos que llevan los espermatozoides a una eyaculación normal, y en ese sentido, al cortar estos conductos, los espermatozoides no pueden pasar del testículo, no pueden llegar finalmente a la uretra, que es la forma en la cual conseguiríamos que salgan finalmente por la eyaculación. Desde ese punto de vista, al cortar esos conductos, la única herramienta que tendrían estos hombres eventualmente para poder conseguir el embarazo podría ser la obtención de los espermatozoides directamente del testículo, o intentar volver a unir los conductos que se cortaron en algún momento con la vasectomía. Esta unión de los conductos no siempre es exitosa, por lo tanto esa cirugía que se llama vasovasostomía, que solo la debe hacer un urólogo entrenado en estos casos, no siempre es exitosa, especialmente si han pasado más de 10 años de este procedimiento, con lo cual la mejor opción en la mayoría de los casos es simplemente buscar los espermatozoides directamente del testículo en un procedimiento sencillo que se llama biopsia testicular o aspiración de epidídimo. En estos casos, nosotros buscamos estos espermatozoides para que luego sean unidos a óvulos de la paciente o de la esposa en un procedimiento que es la fertilización in vitro. En estos casos también obviamente podemos hacer diferentes procedimientos, pero definitivamente tenemos una opción para aquellos hombres que puedan tener inconvenientes desde el punto de vista
obstructivo, por la causa que les digo de la vasectomía, por dificultades simplemente del paso de los espermatozoides a la uretra y la eyaculación. Y finalmente también en casos donde no hay espermatozoides, el nombre es azospermia, por causa secretora, es decir, por quizás asociado también a esas causas de nacimiento, donde hay alteraciones en la salida de los espermatozoides, también puede ser útil este procedimiento para que puedan llegar a ser padres. Esta extracción de espermatozoides es un procedimiento sencillo, ambulatorio, dura 20 minutos, se hace bajo sedación para que no haya dolor, se toman varias muestras eventualmente del testículo para luego tomar los espermatozoides y unirlos en un laboratorio, en una fertilización in vitro, unir óvulos y espermatozoides para lograr así la formación de un embrión y finalmente lograr así un embarazo. También es importante aclarar que los procedimientos que hacemos en estos casos deben ir de la mano también de un urólogo que hace parte del equipo de reproducción asistida y que obviamente nos da ayuda en estos casos para tratar de lograr un embarazo después de algunas de estas alteraciones. Hay que mencionar de todas formas que no todos los problemas que tiene un hombre en su espermograma, que es donde diagnosticamos efectivamente el problema masculino, no todas las alteraciones son necesariamente corregidas con este tipo de tratamientos. Hay algunas alteraciones que pueden solucionarse con el uso de una administración de antioxidantes, que son al final vitaminas, L-arginina, L-carnitina, que pueden mejorar el medio ambiente en el testículo y pudieran con esto mejorar eventualmente la producción de sus espermatozoides. En términos generales, entonces, es importante que tengamos un examen adecuado desde el punto de vista del diagnóstico. Es importante que ese diagnóstico entonces sea hecho con un espermograma de un centro de fertilidad, que ese espermograma nos deje ver cómo está la velocidad, la forma y la cantidad de espermatozoides, que se haga una historia clínica adecuada, que haya una evaluación eventual del urólogo especialista en fertilidad, que es el andrólogo, que nos pueda dar una luz acerca de un eventual tratamiento y que incluso los tratamientos, si no son efectivos, como puede pasar en muchos casos, puede ser necesario el uso de técnicas de reproducción asistida para lograr un embarazo. Y les puedo decir que prácticamente en el 99% de los casos donde hay una alteración masculina, podemos lograr un embarazo con ayuda de estas técnicas. Esas técnicas se resumen básicamente en dos técnicas, que son la inseminación intrauterina y la fertilización in vitro. Dentro de esas técnicas vamos a poder elegir los mejores espermatozoides que se obtuvieron pues de diferentes métodos para poder unirlos a óvulos de la mujer y lograr así el embarazo. Algunas personas también tienen una inquietud con respecto a si alteraciones como la disfunción eréctil, la impotencia sexual, alteraciones desde el punto de vista de la función sexual pueden ser causas de infertilidad. Digamos que la respuesta es un sí, pero si llega a haber alguna eyaculación en el interior de la vagina de la mujer, pues digamos que ese factor no es tan importante. Obviamente, si hay un cambio en la frecuencia de relaciones sexuales, si hay entonces también, si no hay suficiente, una función sexual lo suficientemente buena para que no haya una penetración y no haya una eyaculación, pues también pueden haber inconvenientes para lograr una fertilidad adecuada. En términos generales, es importante la asesoría integral en la consulta de fertilidad. Nosotros, como especialistas en reproducción asistida y reproducción humana, estamos entrenados para manejar estos casos de manera idónea, de manera adecuada. También cuando es pertinente hacer la remisión al especialista en urología
y lo importante es hacer una consulta en el momento adecuado para poder lograr así ayudarles de la mejor manera. Es bien importante también que no tengan miedo a consultar, que si se sospecha que hay un problema en el hombre, hay solución, que no debe haber un estigma acerca de que el problema se ha originado en el hombre, pues de verdad que es algo bastante común para nosotros encontrarlo y que pues tenemos diferentes soluciones para cualquiera de estos problemas que pueda tener un hombre en su fertilidad. No sé si en este momento tengamos alguna pregunta. Luz Alexandra Montenegro nos dice: buenos días, si el caso es el hombre, ¿qué se puede hacer? Bueno, Luz, principalmente, primero el diagnóstico con un espermograma para saber si tiene de verdad o no el problema el hombre, y esto es un examen que se toma por eyaculación, un examen que se toma por masturbación, obviamente. La eyaculación se toma la muestra de semen y esa muestra se evalúa para ver la velocidad, la cantidad y la forma de los espermatozoides. Si comprobamos que el problema es el hombre, entramos a hacer una serie de estudios para ver cuál puede ser la causa, y en ese sentido esa causa puede ser, como les decía, algo de nacimiento o algo adquirido, y ver si es tratable esa causa con algún manejo médico, si es necesario alguna cirugía, o si simplemente lo que podemos hacer es hacer una técnica de reproducción asistida como una inseminación o una fertilización in vitro para corregir el problema que tenga ese hombre. Bueno, cualquier inquietud adicional que tengamos de esta charla, pues la pueden dejar en los comentarios, la responderemos con todo gusto. Y pues es importante finalmente recordar que lo más preponderante en estos casos es una consulta a tiempo para poder solucionarles cualquier problema, para que obviamente esa solución sea lo menos invasiva posible y para que no tengamos que recurrir a tratamientos más avanzados según sea el caso. Cualquier pregunta adicional, incluso no relacionada a este tema, la podemos también resolver en los comentarios. Nos veremos entonces en el próximo Facebook Live. Que tengan un buen día.